Rodríguez, soy abogada. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Belkis Rodríguez, soy abogada, miembro de la WEC RD. Como saben, somos el Consejo Mundial de la Energía en República Dominicana. A nivel global, el WEC lleva casi un siglo conduciendo el debate sobre la energía, sirviendo de guía para ideas e impulsando acciones en todo el mundo para conseguir que todos puedan acceder a una energía sostenible y asequible. Se trata de una de las principales instituciones del sector de la energía acreditada a la ONU y la principal red imparcial representando a más de 3.000 organizaciones, tanto públicas como privadas, en casi 100 países. La República Dominicana fue aceptada como miembro de pleno derecho en el año 2017 y desde entonces se encuentra integrada por empresas públicas y privadas, representantes de universidades y profesionales particulares em, que participan en todo momento. Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a todos, incluyendo los miembros de nuestra junta directiva, que nos honran hoy con su presencia, y a nuestro director ejecutivo. En el día de hoy contamos con la participación del ingeniero Franklin Olivo Rodríguez, quien es ingeniero electromecánico con especialización en electricidad. Posee un posgrado en gerencia de proyectos y otro en protecciones en sistemas eléctricos de potencia, obtenido en el Instituto de Energía Eléctrica en San Juan, Argentina, con una trayectoria profesional de más de 24 años en el análisis de sistemas de potencia y en el campo de las protecciones eléctricas. Es senior member de la IEE y actual presidente del capítulo de Power and Energy Society en la República Dominicana. Bienvenido, Franklin. Hoy estaremos tratando el tema del impacto de la penetración de las energías renovables en las protecciones eléctricas. ¿Cómo te sientes? Adelante. Franklin, ¿me escuchas? Franklin, permítame verificar. Sí, ya Franklin, le voy a liberar el micrófono ahora mismo. Excelente. Gracias, Augusto. Gracias. Muy buenos días a todos. El micrófono estaba bloqueado, y disculpe. Así que Sí. muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme este espacio para dar esta breve presentación. Yo espero que duremos más o menos una hora o menos. Son datos técnicos y es algo, digamos, de las protecciones que no es muy habitual que la industria ahorita esté abocada en esa parte. ¿Por qué? Porque hay otros temas que son más urgentes, que están muy relacionados con la operación y que están también muy relacionados con el tema de la penetración, entiéndase la operatividad, la reserva, la regulación de frecuencia, cosas que todavía, por ejemplo, aquí en nuestro país todavía no tenemos una regulación todavía muy clara y que sé que las instituciones están trabajando en toda esa parte. Entonces, nuestra primera parte vamos a hablar. Voy a apagar la cámara para ir presentando, pero vamos a comenzar a hablar he dividido la presentación en dos partes. Primero, vamos a hablar de las protecciones, su historia, porque de manera obvia hay que entender cómo las protecciones funcionan, cuál es la
de fondo la filosofía. Luego vamos a hablar de lo que serían las centrales renovables. Vamos a ver cómo ellas funcionan, cómo ellas interactúan con el sistema específicamente durante la falla. Vamos a ver los efectos que se producen las protecciones y cuáles efectos tienen a medida que vayan penetrando y desplazando otras centrales convencionales. Y después vamos a dar unos tips de nuevas tecnologías que se deben implementar para que entre la operatividad, las renovables y las protecciones y el desempeño del sistema pueda funcionar de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, vayamos al primer punto, las protecciones. Las protecciones a nivel general son equipos que están destinados a tres cuestiones básicas, o cuatro, que es detectar, responder de forma rápida, de una manera precisa, o sea, que la persona que está operando y puede identificar durante un evento de falla, puede identificar correctamente cuál es la parte fallada o el elemento fallado y que obviamente sacar el peligro hacia los equipos y hacia las personas, o sea, que pueda proteger tanto las instalaciones, a las personas y a los equipos. Y en resumen, podríamos ponerlo en 3 puntos en general, porque debería proteger primero, y quiero hacer énfasis en esas capas, primero debe sobre todo proteger las personas, luego proteger los equipos y ayudar también al que está operando a mantener la continuidad del servicio para que, como todo sistema de potencia, sea algo realmente confiable, que sea confiable. La mayoría de las fallas en los sistemas de potencia, lamentablemente son fallas, si no se libran a tiempo, son fallas que son, en su mayoría de los casos, son destructivas. Y otra de la particularidad que tienen los sistemas de potencia y de los equipos es que si sufren varias fallas, son fallas que son acumulativas. O sea, que con el tiempo, durante la acumulación de esa falla, probablemente ese equipo no sirva, quede totalmente defectuoso si recibe varios impactos que son directos. Las protecciones tienen que tener también ciertas características a la cual deben responder y a la cual los sistemas de potencia se fijan en ellas. ¿Cuál es una de esas? Bueno, tenemos la confiabilidad, que básicamente expresa el atributo de ese dispositivo a que opere de manera correcta. Esa confiabilidad puede tener dos características, que son la dependabilidad y la seguridad. Una expresa más o menos el grado de certeza que ese dispositivo tiene para operar correctamente, y la otra, la seguridad, es la certeza de que ese dispositivo opere de manera correcta, de manera segura y que pueda censar efectivamente la falla. Otra característica es la sensitividad, que expresa precisamente cuando hay un cómo se ve la respuesta, la dinámica de la respuesta de ese equipo respecto a ese cambio de entrada, cómo sensa que tan rápido puede hacer su sensibilidad. Y tenemos selectividad, que básicamente expresa una diferencia entre las condiciones en las cuales se requiere operación y cuando no la requiere, o sea que puede hacer efectivamente de manera selectivo, que sea realmente que tenga discernimiento de cuándo es una falla, qué tipo de falla, hacia dónde es la falla con cierto criterio y que tenga esa adecuada selectividad. Velocidad de actuación, que mide el tiempo de respuesta dependiendo de su selectividad y dependiendo de la otra característica que decíamos aquí de sensitividad. Eso es uno de los factores también muy importantes, porque acuérdense que también los equipos de potencia deben ser protegidos, el personal, las instalaciones. Y la última que tenemos es la estabilidad del relé. Y aquí me quiero detener un poco.
algunas veces los relés, dentro de su característica de selectividad, de velocidad de adaptación, eh, de confiabilidad, la falla, por lo general, son evolutivas. Un gran porcentaje de las fallas que suceden en los sistemas de potencia son de un grado evolutivo. ¿Qué quiere decir que es evolutivo? Que la falla como tal es, y lo vamos a ver más adelante, es una falla, es una ruptura en el aislamiento, y esa ruptura en el aislamiento puede ir abarcando otras áreas. O sea que un cortocircuito que puede ser monofásico, en un momento de la falla puede irse convirtiendo en otro tipo de cortocircuito. O sea, un cortocircuito bifásico, un cortocircuito bifásico a tierra, monofásico, y eventualmente puede convertirse en un cortocircuito inclusive hasta trifásico. Y esta estabilidad básicamente define, y es la característica que define si el relé, cómo se comporta durante esas variaciones que puede tener la falla. Si realmente se comporta estable, o sea, que puede arrancar y no arrancar, devolverse. Si ve la falla digamos, ese relé está como respaldo de otro, pudiera ser que ese relé principal o respaldo, si actuó primero, él tenga la facilidad de devolverse y no hacer una apertura no deseada sobre una condición, básicamente es por su inestabilidad. ¿Ok? Entonces, nos atrevemos a decir que durante estas condiciones, durante esta etapa de la penetración, hay varios servicios que son importantes. La mayoría de las publicaciones internacionales están definiendo 6 servicios de red que van a ser necesarios más allá de la energía y de la capacidad de, de satisfacer las demandas de los usuarios. Cuando exista mayor penetración, se va a necesitar, por ejemplo, sincronización de frecuencia, control de voltaje, activación. Y una de esas, y de la que tenemos en la presentación, es el tema también de la protección, que es la detección y localización de fallos. Y vamos a tener también restauración. Por eso queríamos traer este tema, porque es uno de los pilares cuando se comience a hacer la penetración, que va a ser uno de los servicios también muy importantes para detectar fallos. ¿Okay? Queremos entonces comenzar un poco a indagar sobre la historia del relé como tal. El relé fue, para los que no lo sabían, fue inventado por un polaco. Discúlpeme si hay algún polaco aquí, pero voy a pronunciarlo como yo entiendo que se pronuncia, un poco llevado al castellano. El señor se llamaba Mikhail de Olivo Dobravorsky. Fue la persona a la cual se le atribuye el diseño del relé como tal. En aquel tiempo, cuando se comenzaron a trabajar los primeros sistemas de potencia de fases que se inventaron, que se comenzaron a desarrollar en 1878, no se utilizaba habitualmente relé. Lo que se utilizaba era el fusible, pero como ustedes entenderán, la utilización del fusible no es algo realmente económicamente rentable, porque cada vez que surgía una falla, habría que estar cambiando fusible tras fusible en varias zonas. Sobre todo en los sistemas de larga distancia, como son las líneas de transmisión. En aquel tiempo se estaba haciendo el esfuerzo, digamos, pasar de un sistema en DC a AC, y ya se estaba comenzando a desarrollar las primeras líneas de transmisión para ese tiempo de larga distancia. Estamos hablando de 50, 60 kilómetros. Y esta persona comenzó a desarrollar todo lo que tenía que ver con el relé. El primer relé se introdujo en 1901, sí, y ya se instaló en 1905. Y fue un relé básicamente de sobrecorriente, que fue desarrollado en los años 1900. Esta persona trabajaba en lo que era la IG, que era la empresa que era como si fuera de Edison, pero con la patente de Edison en el lado ya creo que era de Italia y Alemania. Y trabajó primero en la primera línea de transmisión, que era de 175 kilómetros, que se hizo como prueba
la Feria de Frankfurt en 1891. Y sobre esos problemas, trabajando también, que realizó patentes para trabajar con el tema de los medidores de fase, básicamente fundamentado en las corrientes pesadas, en ese tiempo corriente de cortocircuito, que era lo que se comenzaba a estudiar, fue que a partir de ahí comenzó a hacer el diseño de la protección. Una protección que se fundamentaba, y quiero hacer hincapié en esto, en el comportamiento de lo que serían, de lo que hoy nosotros conocemos los generadores convencionales, que son los motores de inducción, los generadores sincrónicos, multifase, y que tenían ciertas respuestas características cuando existía, por ejemplo, una ruptura del aislamiento y producía ciertos efectos que ya nosotros vamos a ver. Entonces, como está estructurado un relé, como arquitectura, como tal, como lo que hoy día conocemos, porque el relé ha tenido una evolución de varios años. Pasó primero por un relé de electromecánico, que es el que nosotros conocemos al principio de los años, por ejemplo, desde el 1900 hasta los años, digamos, 1960, por ahí. Ya en el 1970 aparecen los relés de estado sólido, que eran relés con transistores. Y hoy día lo que tenemos en todas nuestras instalaciones, en la mayoría, porque no quiere decir que no hay relé de estado sólido y electromecánico, todavía en algunas industrias, algunos países tienen esos relés y lo tienen perfectamente funcional. Lo habitual es conseguir solamente en el mercado relés que tienen microprocesadores. Y esta es más o menos la arquitectura que tienen los relés de hoy día. Que básicamente, si ustedes ven lo que tiene conformado, es un equipo que convierte aquí las medidas toma las señales, en este caso análogas. Señales análogas nos referimos a lo que serían las corrientes y las tensiones. Esa parte, ese bloque, toma esas señales y la pasa al bloque. Y ya de luego convertido a análogo digital. Entonces, la mayoría de las funciones que nosotros hoy día conocemos, de las cuales también vamos a hablar, son funciones ya conocidas, que las conocemos, que básicamente se procesan en computadora, o sea, en microprocesadores, y de ahí la respuesta también se pasa ya a un bloque de salida, en donde también se convierte ya en bloque de contacto de salida de cierre, aperturas, entrada binaria, indicadores LED, etcétera, etcétera. Y que básicamente las empresas grandes, las empresas desarrolladoras de los relés, lo que digamos patenta son el bloque que ustedes ven aquí del filtro y el convertidor análogo digital. En este bloque es el bloque más importante. ¿Por qué? Porque ese bloque básicamente tiene la responsabilidad de la característica que nosotros hablamos anteriormente. Tiene la característica de selectividad, tiene parte responsabilidad en la característica de la sensibilidad, tiene parte en la característica también del tiempo de respuesta, y resulta que la mayoría de los fabricantes lo que tienen aquí es un bloque que hace una especie de conversión análogo digital. Esa conversión depende también de dos variables. Una del modo como se filtra estas señales. Recuérdense que cuando ocurre una falla, esas señales tienen que filtrarse, y que esas señales que son análogas tienen también diferentes armónicos, y hay que saber exactamente la ventana del filtro, qué tipo de filtro utilizo. También hay filtro de coseno, filtro de seno, filtro de Fourier, y yo creo que esa es lo importante de la patente. Y aparte de eso, después del filtro también viene lo que sería la conversión análogo digital, o lo que sería la convolución. La convolución es un proceso en donde uno convierte esa señal en patrones de 0 y 1 con cierta amplitud y magnitud. Y yo creo que eso es muy importante, porque también esa ventana de convolución, no lo voy a explicar aquí, pero es prácticamente de las cosas más importantes que el fabricante guarda durante su patente de relé.
cada una de esa ventana, de ese proceso, ha sido totalmente adaptado a la generación convencional. O mejor dicho, ha venido aprendiendo el fabricante de relé bajo la experiencia de generación convencional. Ha venido aprendiendo experiencia de diferentes situaciones, ha ido ajustando estos filtros, ha ido ajustando la convolución, ha ido ajustando todo ese proceso. Recuérdense que lo de funciones sobre corrientes, las funciones, las curvas, todo eso es conocido. Lo que se desconoce siempre es el filtro y cómo hace la conversión análogo digital, la convolución y todo esto. Y ese resultado de convolución es el resultado de años y años de, de familiarizarse con el comportamiento de los generadores convencionales. ¿Ok? O sea que lo que... ¿ya? Y la respuesta que tenemos de los equipos de relé que tenemos hoy día en nuestras protecciones, básicamente está por más de 100 años fundamentado en el aprendizaje que hemos tenido con la tecnología que nosotros desarrollamos y que actualmente se utiliza en los sistemas de potencia. ¿Ok? Al llegar todo esto, tenemos que también ver qué es lo que precisamente ellos veían cuando hacían los relés, qué era lo que tenían que ver, ¿no? Y la característica, en este caso, de los cortocircuitos, eran 5 características principales que se comenzaron a ver y que defino aquí. Uno es la baja impedancia. Baja impedancia y cortocircuito, que sería el punto 1 y el punto 3. ¿Ok? Y tenemos la diferencia de potencial. Obviamente, para que exista ese evento de cortocircuito, tiene que haber una diferencia de potencial que no sea equipotencial, en donde los flujos de los electrones pasen de un lado hacia el otro. Y van a pasar siempre y cuando tengan una baja impedancia y tengan también una muy baja resistencia. Por eso entonces se drena todos esos electrones hacia donde irían, ¿no? Siempre los electrones, como carga negativa o positiva, siempre de alguna manera u otra están buscando siempre la carga contraria para fluir en esa dirección. En este caso, la Tierra sería cero. Y otra cosa que sí se comenzaba a analizar en ese tiempo era que siempre se cumplían las leyes de Kirchhoff. Al principio solamente se pensaba que era con los circuitos que eran totalmente cerrados, lazos cerrados, pero después se han ido dando cuenta, se comenzaron a dar cuenta de que sí se cumplía la ley de Kirchhoff y que la corriente teóricamente tenía un retorno hacia el lado por donde fugaba y de alguna otra manera. ¿Ok? Y otra de las cosas muy particulares era el daño y el calor. Una experiencia ya aprendida por lo destructivo que era y por eso obviamente antes del relé había salido el fusible como una forma de protección. ¿Ok? Entonces, los relés, hay 8 formas, criterio de detección de falla. Tenemos sobrecorriente cuando pasan los cortocircuitos. Hay diferencias de corriente que también sobre circuito, cortocircuito que diga. Existen, por ejemplo, criterios de selección para sobretensión o baja tensión, que también es un efecto que se produce con el cortocircuito, tanto en sistemas que son aislados como en sistemas sólidamente aterrizados. Tenemos la dirección del flujo de potencia, también es un criterio para selección cuando hay una falla, en este caso cuando hay falla a tierra, cuando existe un cortocircuito homopolar. Es que no necesariamente es una ruptura en el aislamiento, pero puede ser una carga desbalanceada o una apertura de un conductor, que no necesariamente se considera un cortocircuito. Impedancia, criterio de impedancia, que viene también por cortocircuito, por baja impedancia y pérdida de estabilidad. Y existe criterio de frecuencia, cuando hay déficit de potencia y temperatura. Esos 8 conceptos son los conceptos que normalmente utiliza las protecciones para hacer su criterio de detección. También puede combinar algunas de esas para entonces hacer la selección y la selectividad del tipo de falla que hay. De, de esos 8 criterios que les presento, 5 de esos criterios son producidos básicamente por la corriente de cortocircuito. O sea, están fundamentados en la visualización de la corriente de cortocircuito, de cómo se comporta, de cómo entra, cómo sale por ley de Kirchhoff, la dirección en que va
si produce o no baja tensión porque hay una fuga, y también ve cómo se comporta esa impedancia, a qué magnitud viaja. Y por eso es el criterio que normalmente más se ve, ¿no? Y es el criterio que también del cual vamos a hablar y por qué la corriente, como uno de los pilares de la observación de las protecciones, se comienza a ver afectado cuando comienza a entrar la penetración de las renovables. Y eso vamos a hablar más adelante. Y ya para terminar un poco el tema del relé, los relés también, ya a nivel general, se fundamentan, se complementan con otros elementos de la subestación, que son los CT, los PT. Sin estos equipos auxiliares, probablemente también el relé no tenga la confiabilidad que tiene. Y son los LC, AC, comunicación y obviamente el interruptor. ¿Okay? De las protecciones que nosotros tenemos, y vamos a ver también más adelante, las que más se utilizan son, en base también a los criterios que mencionamos, son la diferencial, la distancia, sobrecorriente, direccional y frecuencia. Le muestro una tabla de cuál es dónde se utiliza más y dónde menos. Algunas veces una la utiliza como respaldo de la otra, algunas veces se utilizan como principal, y esto varía dependiendo también de cada país y de cada región. En nuestro país más o menos las utilizamos así, pero nosotros tenemos regulaciones muy parecidas a otros países. Sin embargo, esto también puede variar, inclusive puede variar dependiendo del criterio que tenga cada empresa en particular. Empresa de generación, empresa de distribución, empresa de transmisión, esto puede variar. Pero por lo general, las protecciones que más se utilizan son ahorita las que más se están utilizando, diferencial, distancia, mucho en transmisión, diferencial, especialmente en generación, transmisión y transformación. Se utiliza muchas veces como respaldo de esas otras, en esas otras partes, pero también se utiliza como principal en los sistemas de distribución. Tenemos la sobrecorriente direccional, sobrecorriente neutro. Cada una de esas protecciones puede utilizarse de manera diferente para hacer complemento una de las otras. Todo eso depende del criterio de la empresa. ¿Ok? A recuento, y para que vayamos visualizando cómo las renovables también impactan, voy a definir 4 tipos de protecciones, cómo operan, para que podamos entonces entrar en el otro tema y ver de fondo cuáles son los requerimientos que van a tener. ¿Okay? Primero vemos la protección a distancia. La protección a distancia es una protección que lo que hace que en el fondo calcula la impedancia durante una falla. Para calcular la impedancia, por ley normal de relación de Kirchhoff, tenemos que tener dos variables principales, dos variables análogas. Una es la corriente y otra es la tensión. Entonces, con esa relación de voltaje y de corriente, él puede calcular la impedancia, y con esa impedancia calculada al momento de la falla, nosotros vamos a tener impedancias de muestra, que el relé básicamente compara y revisa si esa impedancia es mayor o menor, y sobre ese criterio entonces hace el criterio de activar el disparo de la protección. Claro, estas impedancias de réplica, como le llaman, tienen que ser estudiadas, tienen que ser debidamente analizadas, y uno se la entra relé, y dependiendo del tipo de falla, el relé hace la comparación y sobre eso entonces hace un criterio de selección de disparo. Les recuerdo que aquí estamos, por ejemplo, este relé básicamente depende en gran medida de la corriente, porque la corriente define eh, primero cómo va a ser el valor de la impedancia, que está directamente relacionado, y define también, cuando hace su combinación con la tensión, define también la direccionalidad, o sea, el criterio de selectividad y saber exactamente si va hacia adelante o si va hacia atrás. La otra protección, déjame ver cómo esto se borra. Ok, vamos a borrar.
Bueno, la otra protección es la de la diferencial. La diferencial lo que utiliza es criterio muy simple, muy básico, en donde lo que se tiene es, y, a ver, me pasé, aquí, esto, la diferencial, disculpe. En este criterio diferencial se tiene un concepto muy básico. Se mide solamente la corriente, en este caso no estamos midiendo tensión, y sobre dos señales de corriente sobre un elemento y haciendo una especie de sumatoria de cuánto sería la sumatoria de entrada o salida de ese elemento. Entonces determinamos básicamente si la falla está dentro de ese elemento o está fuera. Este es uno de los relés más, por decirlo así, seguros porque solamente es muy difícil que se engañe con la tensión. Mientras entendemos que mientras más variables entran, también hay más formas de que se pueden engañar los relés. Pero este relé de diferencial lo que hace es que mira las corrientes de ambos extremos de ese elemento y hace una sumatoria vectorial, y si ese valor es mayor que un valor predeterminado que es definido, entonces lo que hace que hace la actuación. Este relé también depende de la señal de corriente totalmente, y en muchos de los casos, en caso de línea de transmisión, depende de la comunicación, depende mucho de la comunicación. Se utiliza también en transformadores, se utiliza en línea de transmisión, y este, solamente se puede engañar con cuando hay un cambio de corriente. ¿Ok? La otra protección es la protección de sobrecorriente. Es una protección muy sencilla, solamente también utiliza corriente, y de manera básica lo único que hace es censar constantemente la corriente. Si la corriente pasa de un umbral o de un valor definido, ella automáticamente dispara. La sobrecorriente puede ser de diferente manera, puede responder a retardo de tiempo definido, o sea que si pasa en un umbral se dispara, o puede ser con una respuesta de una función inversa con diferentes características. Y esta función también depende totalmente de la corriente de falla. Y en combinación con esta está la sobrecorriente direccional, que es el mismo relé de sobrecorriente, lo único que tiene el principio de direccionalidad. El principio de direccionalidad para los relés es muy amplio. Cada fabricante tiene prácticamente uno. Hay más de 10 tipos de selectividad de direccionalidad, homopolar, cruzada, etcétera. Pero a nivel general, lo que le puedo decir es que los relés direccionales es como si usted tuviera un relé, un 50 y un 32, que es el relé de potencia. Y lo que hace este relé depende de dos variables, depende de la corriente y depende de la tensión. Y lo que hace el relé es que siempre está también censando la corriente de falla, como la hace el relé de sobrecorriente, y aparte de eso, utiliza la tensión para definir exactamente hacia dónde ha sido la falla. Si ha sido hacia adelante, entonces obviamente calcula las tensiones y el cuadrante de la corriente y hace un criterio de selectividad del tipo de falla y la direccionalidad. Y si ha sido hacia atrás y una falla hacia atrás, entonces también tiene el cálculo para entonces con la tensión, la comparación de la tensión y las corrientes, los fasores, hace la discriminación de cuándo actuar y cuándo no actuar. Normalmente lo utilizamos, estas protecciones se utilizan en los criterios donde yo quiero solamente que dispare hacia una dirección o bloquear el disparo hacia una dirección determinada que no me hace la coordinación adecuadamente. Cada una de estas protecciones, de una manera u otra, utiliza una señal análoga. Señal análoga, entiéndase que estamos midiendo las corrientes y las tensiones. Puede ser que una solamente utilice corriente, puede ser que una solamente utilice corriente y tensiones, puede ser, por ejemplo, en el caso de la de frecuencia, solamente utilizan las tensiones.
Y me enfoco específicamente en estas protecciones porque estas son las que más se ven impactadas en la penetración de energías renovables. Y ya vamos a ver. Por ejemplo, la protección de distancia necesita la siguiente magnitud. Necesita la corriente de secuencia positiva, tensión de secuencia positiva, impedancia de secuencia positiva que hace el cálculo. Y para las fallas homopolares o de fallas monofásicas a tierra, necesita también la corriente de secuencia cero y el voltaje de secuencia cero. Aparte de eso, para ver el desplazamiento angular y enfocar su direccionalidad, necesita la tensión de secuencia positiva y negativa. Y la direccionalidad también en fallas a tierra necesita el voltaje de secuencia cero y corriente de secuencia cero. Aparte de eso, necesita las magnitudes también de corriente y de voltaje, ya magnitudes en total, y el desplazamiento angular trifásico también para ir determinando el valor de la impedancia. La protección diferencial solamente utiliza corriente, por ende tiene menos variables, necesita menos variables y como le decía, tiene mucho menos complicaciones con las renovables, con la penetración renovable, porque la única variable que recibe es la de corriente de secuencia positiva, no necesita otra cosa más, solamente con eso puede determinar sí o sí. La de potencia, la de direccionalidad, necesita que es la 32 y se utiliza en la sobrecorriente direccional, necesita las corrientes y tensiones de secuencia positiva, de secuencia negativa, de secuencia cero y las relaciones angulares entre eso. Eso quiere decir que para yo determinar en qué dirección va hacia un lado o hacia el otro, ya vamos a ver que necesita entonces hacer los cálculos de estas tensiones y medir todas esas cosas aquí que no he mencionado anteriormente, pero es la lógica de selección de la protección. El relé tiene, cada relé para determinar el lazo de falla, y no creo que es muy profundo en eso, necesita ese bloque de selección de lazo. El relé generalmente está haciendo el cálculo de los lazos de falla para determinar, especialmente en la 21, cuál es la fase fallada y qué tipo de falla es. Y esa lógica que utiliza también el diferencial necesita esas variables que ustedes ven aquí. O sea, necesita corriente de secuencia positiva, corriente de secuencia negativa y corriente de secuencia cero para determinar, obviamente, qué tipo de falla es. La protección, esta 46 de secuencia negativa, que es también como si fuera una sobrecorriente, pero solamente utiliza la corriente de secuencia cero, necesita estos valores. Es muy interesante la de secuencia negativa, la 46, porque aunque no lo mencioné en el desarrollo de las protecciones, se dieron cuenta que la corriente de secuencia negativa no se veía afectada cuando se trataba de determinar algún desbalance. Y fue una de las protecciones que más se utilizaron para descubrir cualquier desbalance, conductor abierto, que no es una falla que es muy normal. Y al final tenemos la de sobrecorriente y direccional, que sería 50 más la 32, que sí necesita la corriente de secuencia positiva, de secuencia negativa y de secuencia cero. ¿Ok? Entonces, ya viendo esto, vamos a hablar ahora de lo que serían las protecciones. ¿Cómo responden las renovables? ¿Cómo responden las centrales renovables durante diferentes tipos de fallos? ¿Ok? Y durante los cortocircuitos. Ya sabemos que las centrales renovables, por las características que tiene, ha tenido un crecimiento muy importante a nivel mundial. Yo estoy totalmente convencido también de que esa va a ser también la tecnología habitual, la que vamos a utilizar, por muchas de las razones que estoy poniendo aquí, sobre todo la sostenibilidad ambiental, la reducción de los costos, la independencia energética que necesita cada país. Cada vez es más importante tener cierto tipo de nivel de independencia energética, sobre todo por el cambio que tienen los combustibles fósiles. Hoy día el mercado de combustibles fósiles es algo realmente eh, eh, indomable y algo que en realidad casi con muy poco grado de certeza en las predicciones. Y también tenemos que, como innovación y creación,
es muy fácil que se puede instalar. Por ejemplo, en el caso de las fotovoltaicas, tiene una facilidad para instalación que es realmente, tiene costos muy bajos en comparación con otro tipo de sistemas. ¿Ok? Sabemos, y ya que es una tecnología que de aquí al año 2050 va a ser prácticamente lo que va a dominar gran parte de la tecnología que hoy nosotros tenemos. Y cada vez nosotros, no solamente aquí en nuestros países, sino en los otros países que han venido desarrollándose, cada vez se está integrando mucho más de una manera, yo diría que ya de manera acelerada, se está facilitando la instalación de este tipo de tecnología. Y es indudable que a mí no me cabe ninguna duda de que va a ser así. Por eso presento este gráfico. Y eso es algo que nosotros como ingenieros vamos a tener que manejar, sí o sí, ¿no? Y vamos a tener que básicamente adecuarnos a eso. Dentro de las centrales renovables hay dos tipos de, digamos, con dos características. Uno que están fundamentados en las fuentes, en las máquinas rotativas, como las hidro, y otro que está totalmente fundamentado en la electrónica de potencia. Y esa es la parte, yo creo que es más, que es la que más está penetrando, a diferencia del primer grupo, porque los que están fundamentados en electrónica de potencia, o lo que son los IBR o los Invert Based Resource, como normalmente se está llamando internacionalmente, tiene ciertas particularidades. ¿Ok? ¿Qué pasa? Este tipo de tecnología, en mayor medida, tiene una característica como la que ustedes ven aquí. Tiene un filtro, un elevador de potencia en un punto de la red, un PCC, pero ese inversor acopla básicamente una fuente renovable que está ajustada o vinculada a través básicamente de filtro, de acoples y viene generalmente convertida de una potencia que viene en DC, convertida a C a través de ese inversor. Básicamente lo que queremos mostrar aquí es que lo más eficiente y lo que han encontrado la mayoría de los fabricantes es que es mejor vincularla desde el punto de vista de C de manera que sea variable y óptima, haciendo una conversión de CDC y llevándola directamente ya con ciertos valores de lógica de control. Pero lamentablemente, la capacidad de controlar de la velocidad de la corriente durante la falla se ve limitado porque esto que ustedes ven aquí, el DC Link y el filtro y el inversor limitan esa corriente de falla. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasa? Que durante una falla, el condensador de el link aquí, este condensador que ustedes ven aquí, desacopla de manera dinámica las fuentes renovables. En este caso, puede ser los paneles, cuando hay una variación de sol o la intensidad de viento, cuando hay una variación de viento. Mientras que el tiempo de la respuesta a la falla es muy rápido, o sea, la falla generalmente va en microsegundos. Y lo que pasa que, en realidad, estos inversores el comportamiento que muestran durante la falla es un comportamiento que a manera general es un comportamiento de lógica de control programada. No es una respuesta natural no, que convencionalmente vemos en la generación normal, ¿no? Convencional, sino que es una respuesta dinámica que responde básicamente a un sistema de control. ¿Ok? Y lo que hace el relé el inversor es que está mirando constantemente la tensión y está mirando la corriente en el punto de acople y que al momento de que sucede una falla, ella tiene primero que mandar el bloque de filtrado para convertir esas señales análogas a digital y luego entonces bajo lógica de control hace lo que tiene que hacer los ajustes para mantener la tensión y poder mantenerse durante el cortocircuito. Lo que se ve que durante el pico del cortocircuito, que depende, o sea, lo que el inversor ve,
depende del filtro que ustedes ven aquí y depende de ese link. O sea, el equipo que está aguas abajo del inversor, no se ve aquí, pero está donde está ese capacitor, Energy Source, y procura alcanzar cierta magnitud. O sea, el inversor le manda por control a que alcance esa capacidad o de manera natural, ¿no? Se borca a buscar una capacidad. El sistema de control lo que hace es que trata de regular la tensión del lado de la fuente primaria, del lado en este caso, del viento o del sol, de donde viene, supliendo corriente para que la tensión no se caiga y pueda pasar lo que sería los huecos de tensión. Y al final lo que hace es que se queda con una corriente constante, tratando de mantenerse con cierto nivel de corriente, tanto para potencia reactiva como potencia normal. Pero es un valor que es constante. ¿Ok? O sea, lo que tenemos en los inversores es básicamente, en vez de una respuesta natural como son los generadores sincrónicos, lo que se va a tener es una respuesta totalmente programada, que lo que busca es un poco emular esa generación sincrónica, pero no es igual. No es igual porque no da suficiente corriente, solamente la que tiene limitada. Y como fabricante, ellos también se tratan de cubrir de que cada vez que existe un cortocircuito, poderle alargar la vida a los transistores, a los tiristores y que no se vayan a sobrecargar ni a dañar con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando falla? Lo que vemos es que habitualmente van a tener, y quiero expresar aquí, y quiero que lo vean bien, una especie de armónico de corriente cuando suceden los cortocircuitos, muy leve, se ve ahí que hay una distorsión de la señal, y aparte de eso, después que se estabiliza, van a ver que son corrientes que no son muy diferentes en gran magnitud, como habitualmente uno ve en la sobrecorriente, al estado normal, ¿ok? O sea, que son corrientes que son por muy poco, un poco, 110%, 115% del valor normal. Y claro, al inicio, por la forma en que el inversor quiere controlar, quiere ponerse en fase y quiere regular la falla, va a haber una especie de armónico tratando con los directores, tratando de hacer el acomodo del sistema de control. Y lo que nosotros vemos, a diferencia de los sistemas normales, la corriente de los IBR son función básicamente de las condiciones del sistema, de la estructura interna que tenga ese inversor y también de la configuración de control. ¿Por qué hago hincapié en la configuración de control? Porque la configuración de control también varía dependiendo del fabricante. Cada fabricante va a tener una configuración individual y atendiendo a su diseño en particular. Esto es algo que al principio no estaba totalmente regulado. Sin embargo, ahora con el código de red que comenzó a implementar los países de Europa, algunos han tenido que ajustarse al código de red e inicialmente el código de red inclusive no tenía algunas cosas de las cuales vamos a mencionar. Entonces, esta respuesta básicamente lo que hace es que los inversores suelen tener un bloque de saturación que limita la corriente por defecto para proteger el dispositivo de electrónica de potencia. Lo que estamos diciendo es que la electrónica de potencia básicamente se limita para no tener un daño interno de dar más corriente. Este bloque generalmente se ajusta a valores entre 1.1 a 1.3, o sea, entre un 110 y un 130% del valor de corriente que normalmente puede dar. Y esto también puede exigirse al fabricante, que puede llegar en casos especiales hasta 1.5, inclusive hasta 2. Hay inversores que pueden tener eso. Hay que también diferenciar, ciertamente, los molinos doblemente alimentados son los que más se sustentan en el caso de la inversión. Hay otros como, pongo aquí molino por números romanos porque la IEC lo cataloga por el tipo. Hay tipo de 1 a tipo 4. El tipo 3 es el doblemente alimentado, el tipo 4 es el full convert. Estos dos tipos de generadores eólicos tienen inclusive comportamiento un poco diferente, inclusive hasta del tipo 1, del tipo 2 que tienen otra configuración, pero también sufren de lo mismo, o sea, tienen más o menos el mismo comportamiento. ¿Ok? Y si nosotros vemos, por ejemplo, una falla, si la vemos en una oscilografía,
y hacemos una comparación, es muy normal, es muy curioso que, por ejemplo, en redes equivalentes, donde pueden venir de otras zonas, si hay un cortocircuito, se ve un aumento bastante pronunciado. Sin embargo, en los generadores que tienen inversores, lo que se ve es un aumento muy leve de la corriente. Muy diferente, por ejemplo, a los generadores, al motor asincrónico y al generador sincrónico, que también tienen una corriente, un aumento de corriente que puede ser 5 o 6 veces y que viene atenuado también por una componente DC. Si ustedes ven aquí, no hay algo que se vea muy parecido a una componente DC. Lo que se ve ahí es básicamente, si ven aquí un pico, hay un transitorio por la respuesta del control, y también se ve que el controlador lo que trata es de llevar la corriente que ha aumentado 110, 120% a un valor normal, que sea fijo, constante. Y eso es lo que tratan de hacer el emisor. Entonces, esto dentro de mi sistema me crea un problema muy grande. ¿Por qué? Porque sabemos que también los generadores normales, convencionales, durante la falla tiene una impedancia, un ángulo de impedancia que es constante, que no oscila, o sea, que va siempre en cuadratura, pero en las inversores, la lógica de control lo que trata es siempre de alguna manera está sincronizada, y lo que hace que la impedancia interna del inversor pueda variar, puede ser capacitivo, resistivo, inductivo, o sea, va variando de modo dependiendo del modo de control, y eso depende también del fabricante. Y el sistema de control del inversor eh, también intenta mantener el desplazamiento obviamente, del equilibrio del fallo, o sea, de estar en sincronía. Y cada inversor depende de su sistema de control, depende del fabricante, depende de quién lo hizo, ¿no? De la lógica que tenga cada fabricante. Sabemos que por la estructura de lo que tienen los inversores también no suministran corriente de secuencia cero. No es muy diferente a lo que tienen los generadores, pero los generadores por lo menos suministran un poco de corriente cero, muy poco, porque están limitados en la corriente del neutro, pero el inversor prácticamente no suministra nada de corriente cero, no ayuda en nada a la corriente cero, tampoco suministra corriente de secuencia negativa, suele tener magnitudes mínimas, pero no suministra nada de secuencia negativa, porque siempre la lógica de control trata siempre de estar balanceado, no se ve un desbalance cuando hay una falla, y lo que nosotros tenemos al final es que la mayoría de los diseños existentes con interfaces convertidores, o sea, con inversores, solamente inyectan durante la falla corriente de secuencia positiva en todas las condiciones de funcionamiento, incluyendo en fallos equilibrados y desequilibrados, o sea, en fallas trifásicas y en fallas que son monofásicas, bifásicas, bifásicas, tierra. Es una condición que, eh, esa condición en particular se está tratando de cambiar con las nuevas actualizaciones de código de red. ¿Ok? Entonces, viendo todo esto, tenemos que básicamente la respuesta de los inversores dependen del sistema de control y de su estructura. Ellos dominan la amplitud de corriente que está limitada, y también su respuesta de corriente depende también del sistema de control. Y por la estructura, por su conexión, hay una muy pequeña cantidad de corriente de secuencia negativa, prácticamente cero, y casi ninguna presencia de secuencia cero. O sea, no dan ni corriente de secuencia de desbalance, ni dan corriente de neutro. Y eso va a ser muy difícil para las protecciones hacer el censo. Entonces, lo que tenemos es que, primero, las señales de tensiones y de corriente, ya de cara a las protecciones, de cara a lo que ve sobre el inversor, son señales de tensiones y corriente que presentan magnitudes transitorias limitadas, acompañadas por una elevada distorsión armónica. También los sistemas de baja inercia, combinado con los modelos de los inversores complejos y la interacción entre estos controladores, ha cambiado también la dinámica del sistema. Mientras más renovable vayan desplazando generación convencional, va a existir
una dinámica totalmente diferente. Una dinámica a la cual muchos de los fabricantes de relé no tienen esa curva de aprendizaje y no han comenzado a desarrollar también una gran experiencia sobre eso, sobre la penetración y cómo esa dinámica ha ido cambiando. Mientras mayor sea la penetración del sistema, todo estará mayormente dominado por el comportamiento basado en las respuestas de los inversores, ¿no? De los convertidores. Y esta respuesta, a medida que vaya aumentando, cada vez va a haber menos corriente durante la falla. Los relés, si no se adecúan, si no se van cambiando o no van cambiando sobre otro criterio, va a ser mucho más difícil hacer la selectividad y que sean confiables y el disparo para falla de equipo. Durante la elevada penetración, obviamente va a llevar paradigma de coordinación, va a haber cosas que va a haber que cambiar y que en la lógica de control de protecciones no va a ser igual porque se está cambiando de tecnología, se está pasando de un tipo de tecnología que funciona en vez de un comportamiento físico dinámico que tiene la convencional a uno que es básicamente programado y que responde a cada fabricante. Y además también, dada la alta incertidumbre que tiene el despacho de las tecnologías que tienen inversores, se hace mucho más difícil también a la persona que está trabajando en protecciones hacer un ajuste de protecciones con alto grado de efectividad para todas las horas de funcionamiento. Imagínense que cada vez que entra renovable, puede ser que hoy esté en funcionamiento, puede ser que mañana no, puede ser que en una hora, en la hora pico esté o no esté. O sea, hay mucha incertidumbre como como una generación que no es, que no es gestionable. Es muy probable que aceptar exactamente cuál sería el ajuste más adecuado tenga mucho más incertidumbre y sea mucho más difícil hacerlo. ¿Ok? Entonces, dado estos problemas, voy a presentar los problemas que tienen las protecciones en cada uno de esos casos. Por ejemplo, en las protecciones de distancia, que vimos cómo funciona, que funciona con midiendo, haciendo el cálculo de impedancia, vamos a tener efectos, por ejemplo, que la impedancia medida por lo general puede sufrir daño con la impedancia que mide el relé en la zona 1, zona 2, puede tener problemas de la medición. ¿Por qué? Básicamente por los parámetros de sistema de control y ajuste del límite de corriente. Si el relé está midiendo y no tiene la corriente suficiente, él probablemente lo que va a entender que no es un cortocircuito muy fuerte. Obviamente esto se va a producir mientras más renovable tipo IBR exista y no va a haber un aumento muy grande de corriente. Obviamente para calcular la impedancia se necesita un valor bien alto de corriente donde entiende el relé que la falla está muy cerca y no muy lejana. Hay, por ejemplo, como se ve aquí en los molinos eólicos, puede existir impedancia oscilante. Puede también, dependiendo de la condición, puede existir impedancias que se vean más cerca en la zona 2, o sea, en la zona que supuestamente deberían irse más lejos. Y a nivel general lo que podemos es ver que va a surgir mucha incertidumbre en la selección de la distancia de la falla, básicamente por el efecto de la corriente, la limitación del ángulo, que también viene controlado por el sistema de control del inversor, y todo eso va a hacer que se vaya cada vez, tenga menos incertidumbre. También el relé, para su direccionalidad, se ve afectado también por la corriente limitadora. Se ve afectado también la identificación de la falla. En el caso, por ejemplo, de los molinos eólicos son del tipo 3, que son doblemente alimentados. Y todas estas cosas hacen que estos elementos de protecciones se vean dañados en su selectividad, en su modo de operar y en proteger los equipos. ¿Ok? En el caso de la protección diferencial, tenemos que el umbral de corriente, en el caso de los molinos, los efectos de la corriente de arranque probablemente no funcionen.
básicamente por el límite también de corriente mediante el control del inversor. Y en la lógica de selección de fase también es muy probable que el inversor se vea, la lógica de la selección se vea dañada también por el tipo por la estrategia de control de hueco de tensión. Y ya para terminar, ya lo que me falta son 2 slides. En el caso de las protecciones direccionales, que eso engloba también la sobrecorriente direccional y la secuencia negativa, obviamente también se ve afectado por señales de distorsión de ángulo, o sea, el desplazamiento angular entre la corriente y la tensión se ven básicamente afectadas en la direccionalidad, y esto es fruto de la estrategia de control. El inversor también, en el caso de los molinos eólicos tipo 4, el control de ángulo de fase hace que se vea totalmente vulnerada la direccionalidad. Y en las protecciones sobre corriente negativa, como no hay ningún valor que aporte la corriente de secuencia negativa a esta protección, básicamente se ve afectado tanto en todos los tipos de molinos como también los inversores por el límite de corriente, y la cantidad obviamente no van a funcionar. ¿Okay? Estas son las protecciones que más se ven comprometidas, que obviamente hay que buscarle una solución. Y como solución, y ya para terminar, la idea, lo que se está planteando hoy día es que se comiencen a utilizar lo que son las protecciones adaptivas. No quise extender mucho porque después no pasaremos aquí otra hora hablando, pero las protecciones adaptivas vendría a ser la solución a este cambio de tecnología. ¿Por qué? Porque cada uno de esos inversores, su comportamiento se domina por una lógica de control que tiene cada fabricante. Y la idea es que las protecciones adaptivas o inteligentes, de alguna manera, viendo también la variabilidad que tienen las centrales renovables, pueda ser ajustada automáticamente en base, puede ser inteligencia artificial o hay adaptivas básicamente computacionales que pueden ser adaptadas. Esa es una de las soluciones que se está tratando. Hay soluciones inmediatas también que se pueden trabajar con comunicación, pero a largo plazo lo que se está planteando, y pego aquí los reportes de la IEEE, del PES, que son Technical Report, básicamente se está avanzando en esa dirección. Y eso es lo que quiero dejar hoy integrado. Y la otra dirección también que se está avanzando son en las protecciones adaptivas, pero ya de manera integral y centralizada. Estos son 2 Technical Report que se han salido. Uno salió este año, se terminó en septiembre, pero diciembre, y el otro salió hace también un año también, y básicamente las protecciones van en esa dirección. Tengo que decir que muchos de los fabricantes habituales han comenzado a desarrollar protecciones para ver estas cosas. Ellos lo han visto, claro que sí, pero recuerden que el desarrollo de las protecciones dura un tiempo. Hacer que la protección seleccione adecuadamente, sea selectiva, sea confiable y tenga esa característica, conlleva muchas pruebas de laboratorio, conlleva muchas pruebas en diferentes criterios. Y claro, cada uno de esos sistemas de control en diferentes países le están exigiendo diferentes cosas. O sea, adecuar una protección para que funcione a nivel mundial en todo el ámbito, en diferentes condiciones y que se maneje de manera confiable, va a durar mucho tiempo. Va a durar mucho tiempo en salir. Y solamente hasta ahora conozco 2 o 3 fabricantes que han comenzado a sacar algunas protecciones que están específicamente dedicadas a las renovables, entiéndase molinos, entiéndase inversores, entiéndase baterías. Así que hasta ahí es mi presentación. No sé si alguien tenía alguna otra pregunta, y doy las gracias a todos. Muchas gracias, Franklin. Favor indicar si tienen alguna otra pregunta. Tenemos disponibilidad para responder 3 preguntas. Durante la espera, les recomiendo acceder a nuestras redes sociales si desean más informaciones.
o escribir a nuestro correo electrónico info.wecrd@gmail.com. Lo estaré escribiendo en el chat. Franklin, nos pregunta el señor Néstor Ramírez, ¿qué aspectos se está trabajando actualmente en el código de red? Permíteme Ok, ya me liberaste del micrófono. Sí, bueno, no he estado muy al tanto del código de red aquí local, sí a nivel mundial como de la IEEE. Pero mira, lo que le están exigiendo ahorita a los en Europa en el código de red es que los primeros inversores, lo único que se especificaba mucho en el código de red era la confiabilidad de los inversores, o sea, que no salieran cuando existía una falla, que tuvieran la capacidad de pasar los huecos de tensión. Y muchos de los fabricantes se enfocaron en eso. Pero se han dado cuenta, por ejemplo, que tanto de corriente de secuencia cero y negativo no aportan nada, por ende están también desmejorando la confiabilidad en otras áreas. Entonces, lo que ha venido a hacer el nuevo código de red, lo que se le está exigiendo, es que los inversores tengan dos diagramas, dos comportamientos cuando exista la falla, un diagrama cero y un diagrama de secuencia positiva, y que no solamente aporten corrientes de secuencia positiva y tensión positiva. Eso es lo que se está ahorita manejando. Siguiente pregunta. Perfecto, veamos. Tengo más preguntas. Sí, hay dos preguntas. Sergio dice, basado en el comportamiento de los inversores, cuando ocurre una falla, ¿cuál sería el nivel de independencia de estos sistemas del régimen térmico con la tecnología actual para el sistema interconectado de potencia en cliente en baja tensión? Y hay otra de Ricardo de la CNE que también está por ahí. Repíteme la pregunta. Básicamente, si entiendo, son para personas de baja tensión, ¿no? Correcto, correcto. No, de baja tensión no hay tantos requerimientos. Sí, con el tema de cumplir con el tema de los huecos de tensión. Pero a requerimiento del sistema de potencia se tendría que ver un poco más o sea, se le está siguiendo más a los que están directamente conectados a la red. En distribución, más bien, tema de huecos de tensión. Exactamente. Entonces, Y hay Ricardo de la CNE, Ricardo Guerrero, sí. dice que ventaja y desventaja del uso de sensores de tensión y corriente en lugar de PT y CT. Ah, ok. Ah, Ricardo, saludos. No, hace años se viene utilizando la tecnología de Unit. Es una tecnología que convierte las señales análogas a digital. Lo único ahí que yo veo es que ese filtrado, como decía en la presentación, el relé tiene un filtrado. Antes la hacía internamente, ya ahora la recibiría la señal todo análogo digital y básicamente esa selectividad se transferiría a esa caja de Mega Unit que está internamente en la subestación para mandar la señal en fibra óptica al relé, que la tomaría como si fuera una señal de alta velocidad, de sample value, como le dicen. Básicamente, parte de esa selectividad relé se transferiría a esa caja de sample value de Mega Unit que tendría. Ese sería, yo creo que el único problema. Y claro, si en las subestaciones se ahorra mucho cable, se ahorra porque tú no tienes que mandar la cantidad de cables de señales análogas hacia los gabinetes de control, pero pierde, digamos, si se te va esa caja, tú perderías, o si se te rompe el cable por una fibra o por cualquier cosa. Es curioso, pero algunas veces hay animales que entran a las subestaciones y se comen la fibra óptica y dejan, en ese caso, podría dejar, por ejemplo, un equipo o una subestación entera sin señales de corriente. Ese sería el inconveniente, que básicamente transfiere esa responsabilidad a ese equipo y depende de ese equipo también más. Finalmente, dice Gerson Vázquez que en la zona sur cercana, donde hay mayor penetración de renovables, ha ocurrido un evento o se ha observado. A ver, se me fue.
El efecto de los IBRs. Repito, en la zona sur cercano, donde hay mayor penetración renovable, ha ocurrido un evento a donde se ha observado el efecto de los IBRs. Sí ha ocurrido, la pregunta es si ha, lo que pasa es que Exactamente. Sí ha parece que ocurrido. Hasta ahora no he tenido registro. La penetración de aquí no ha sido, bueno, habría que ver todavía, pero en realidad no he visto los registros. La mayoría de las cosas que se están viendo son en países donde existe mayor nivel de penetración. Lo que sí entiendo que se ha sentido y lo que se está conversando ahora mismo, se ha integrado el tema de la batería es por los efectos que está teniendo en la reserva, en la regulación y en el balance de generación-demanda en frecuencia cada vez que hay una variabilidad de alguna de estas tecnologías. Y esto creo que para ver que si va a estar disponible la presentación en YouTube, creo que Rafael Aquino. Sí, ya respondí. Estará disponible Bueno, en YouTube. todo suyo, me Reiteramos la sale. invitación. Gracias, Ernesto. Reiteramos la Bueno, invitación a aquellos que quieran aportar conocimientos o participar con nosotros en nuestros webinars recurrentes los jueves de cada mes. Franklin, más que agradecida, esta es tu gracias, casa. gracias. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias por el tiempo y de verdad muy agradecido de compartir esta presentación con ustedes y lo que y lo que va cambiando, ¿no? Como vamos cambiando, estoy Claro. totalmente convencido para terminar de que es una tecnología que viene a quedarse. Y hay que tener muy en la mente de que eso viene a cambiar. Nosotros tratamos de integrar esa tecnología a nuestro sistema, pero también es una sinergia. El sistema tiene que adaptarse a esta tecnología. No solamente nosotros cambiar, sino también cambiar la forma como lo hacemos para que ellas se integren de manera adecuada. Necesitaremos una segunda parte y creamos el compromiso contigo. Ya tienes la invitación. Esperamos verte Gracias. pronto. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a todos por participar. Nos vemos en una próxima sesión. Okay. Cuídense. Hasta luego. Ok, gracias, gracias.